En el caso de diabetes mellitus, es el segundo tema más preguntado de lo que es endocrinología, pero así está como que dejándose relegado un poquito la diabetes mellitus, a pesar que es una enfermedad muy prevalente. Entonces, ¿cómo nosotros definimos a diabetes mellitus? La diabetes mellitus nosotros la definimos como un conjunto de síndromes. Realmente es un conjunto de síndromes porque van a haber varios tipos de diabetes. ¿No? Van a haber varios tipos de diabetes, que cada uno va a tener sus características principales. Sin embargo, la característica común es que van a tener hiperglicemia crónica. Esa va a ser la característica común de la diabetes mellitus. ¿Y por qué se va a producir la diabetes mellitus? Básicamente porque va a haber un problema a nivel de la insulina, porque acuérdense que la insulina es la hormona estrella en el metabolismo de los carbohidratos, no es la protagonista. Entonces, lo que puede suceder es que haya un déficit en la secreción y o acción de la insulina. Recuerda que la insulina lo que hace es permitir que la glucosa ingrese a las células para que pueda ser aprovechada. Si la insulina no se secreta, no hay suficiente cantidad de insulina, queda la glucosa en la sangre. Si hay insulina, pero esta insulina no puede actuar bien cuando llega a sus receptores, entonces la glucosa se queda en la sangre y de esa manera genera hiperglicemia crónica. ¿Por qué es importante la diabetes mellitus? Porque genera daño endotelial. Y el generar daño endotelial y vasculopatía es lo que la hace una enfermedad pues muy compleja y con complicaciones severas. Entonces ya van a ver que muchas de las complicaciones de la diabetes están en relación a este problema de la vasculopatía o del daño endotelial. La Asociación Americana de Diabetes clasifica la diabetes en 4 grupos: tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1 se va a producir por una deficiencia absoluta de insulina que se va a deber a una destrucción autoinmune, absoluta autoinmune. ¿Qué es lo que pasa? Mi cuerpo crea anticuerpos contra la célula beta. Destruyo a la célula beta. Acuérdate que la célula beta produce insulina. No hay célula beta, entonces no hay insulina, se produce una deficiencia completa y se produce la hiperglicemia crónica. Representa el 5 a 10% de los casos de diabetes mellitus. Entonces no es tampoco el tipo de diabetes más frecuente. La diabetes tipo 2 es la diabetes que se va a asociar principalmente a resistencia a la insulina, que esa resistencia a la insulina se va a acompañar en mayor o menor medida a alteraciones en la secreción también de la insulina, pero principalmente la resistencia, para que te acuerdes. Y esa resistencia está asociada a la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene obesidad, tiene un exceso de tejido adiposo, y el tejido adiposo sobre todo se localiza en ciertas zonas, como por ejemplo la zona abdominal, donde hay un incremento de tejido adiposo visceral. Al aumentar de tamaño, lo que va a generar es una inflamación verdadera del tejido adiposo. Entonces, los pacientes con obesidad tienen una inflamación crónica realmente a nivel del tejido adiposo. Y esta inflamación hace que cambien la función normal del tejido adiposo. Y el tejido adiposo, una de sus funciones es ser un órgano endocrino. No solamente nos almacena triglicéridos y permite una función mecánica o de calor, sino también lo que hace es, tiene función endocrina. Entonces, cuando el tejido adiposo inflamado empieza a fabricar hormonas, cambia, y entonces vamos a tener que va a empezar a secretar resistina, por ejemplo, que es una hormona que se relaciona con que la insulina no puede actuar a nivel de su receptor cuando llega a las células, o por ejemplo crea citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas proinflamatorias también ayudan a que haya más resistencia a la insulina, y eso es lo que sucede. Luego, en algunos pacientes también va a haber una alteración en la compensación para esa resistencia. Entonces va a ser un mix de estas dos cosas principalmente, aunque luego vamos a ver que también tienen otras, fisiopatológicamente hay otros también factores, ¿no? Este sí representa el 80-90% de los casos, entonces ustedes van a ver más esto, ¿no? Diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes más frecuente, lo que van a ver ustedes en su día a día. La diabetes gestacional es una diabetes que
tradicionalmente se había definido como aquella que se diagnostica entre el segundo y tercer trimestre de la gestación, sin que la paciente haya tenido una diabetes mellitus previa. Sin embargo, este concepto, que si bien todavía sigue figurando en el ADA, pues entra mucho a debate en la actualidad, porque como seguramente ustedes lo han visto o lo van a ver en obstetricia, pues realmente uno empieza a hacer ya despistaje en la actualidad de diabetes gestacional desde el primer trimestre. Entonces empieza a haber una delgada línea entre qué realmente es diabetes gestacional es a partir del segundo o tercer trimestre. Porque en teoría, la diabetes gestacional vendría a estar dada por que en la segunda mitad de la gestación, las hormonas propias de la gestación son hormonas que tienen acción contra la insulina. Entonces tenemos, por ejemplo, lactógeno placentario, tenemos, por ejemplo, progesterona, tenemos, por ejemplo, prolactina, que son hormonas que son antagónicas de la insulina, entonces generan que hay una resistencia a la insulina durante la segunda mitad de la gestación, y entonces ahí es donde debería verse la expresión de la diabetes gestacional en la paciente que ya previamente tenía resistencia a la insulina, como las obesas, con sobrepeso, con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, pero ahora hay mucho debate en ello, ¿no? Entonces, a veces, ahora están hablando de tal vez una diabetes mellitus gestacional temprana que se podría presentar en el primer trimestre de la gestación, y otra más tardía, que es la clásica que siempre hemos mencionado nosotros, ¿no? Entonces, igual les pongo la definición aquí, pero realmente esa definición como que va variando un poco, y de hecho cuando vean obstetricia van a ver cómo el algoritmo cambia y te dicen, ¿cuándo es tu primer contacto con gestante? Tienes que hacer en el primer trimestre control de glucosa, ¿no? A todas las gestantes, y luego vienes a empezar a derivar a las gestantes, y de acuerdo a ello vas a hacer algún examen adicional para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Luego la diabetes gestacional, eso sí es común. Cuando una mujer tiene diabetes gestacional, la diabetes gestacional, eh, la paciente da a luz, y como está relacionada a la gestación, la mayor parte de pacientes suelen normalizar sus valores de glucosa. Sin embargo, quedan con riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 2 en un futuro. La diabetes mellitus gestacional es un factor de riesgo para diabetes tipo 2. Y un pequeño porcentaje de mujeres con diabetes gestacional pueden luego pasar a una diabetes permanente, que sería una diabetes de tipo 2. ¿Existen otro tipo de diabetes? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, las diabetes monogénicas, donde se van a afectar genes específicos dentro de la función de la célula beta o en el metabolismo de los carbohidratos. Por ejemplo, aquí dentro de las diabetes monogénicas, por ejemplo, tenemos a las diabetes MODY, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, la diabetes neonatal, por ejemplo, también es otro tipo de diabetes monogénica. Se afectan genes puntuales que van a generar hiperglicemia. Por ejemplo, la diabetes MODY es muy común que pacientes jóvenes a temprana edad empiecen a hacer hiperglicemias, pero que no tengan deficiencia absoluta de insulina. Sí tienen producción de insulina, pero no hay una adecuada acción de esta insulina, y eso genera que empiecen a hacer hiperglicemias. La mayoría de pacientes con diabetes MODY hacen hiperglicemias leves y tienen antecedentes de diabetes en la familia de forma muy temprana. Es una forma como reconocer a las diabetes MODY, por ejemplo, ¿no? Lo otro son las enfermedades del páncreas, por ejemplo. Las enfermedades del páncreas exocrino también pueden generar las pancreatitis. Es muy conocido que puede haber diabetes mellitus post-pancreatitis. Entonces, cuando un paciente tiene pancreatitis y has tenido gran compromiso del parénquima pancreático, usualmente más del 80%, puede haber riesgo de que haya una diabetes mellitus post-pancreatitis. Algunas endocrinopatías también pueden generar diabetes mellitus, como por ejemplo, vamos a tener, y vamos a hablar algunas de ellas, tenemos característicamente a la acromegalia, por ejemplo, que genera diabetes mellitus, al síndrome de Cushing, que es otra patología que puede generar diabetes mellitus. Vamos a tener también que puede haber elevaciones de la glucosa, por ejemplo, en el glucagonoma, también, que es un tumor de célula alfa que produce glucagón. El somatostinoma también puede producir diabetes, ¿no? Pueden haber elevaciones también de glucosa en algunos pacientes con feocromocitoma, también puede haber hiperglicemias. Pacientes con hiperaldosteronismo primario, por ejemplo, también pueden hacer elevaciones de glucosa, ¿no?
Pero característicamente los más preguntados han sido acromegalia y Cushing como patologías asociadas a estas endocrinopatías, que lo vamos a ver en las siguientes clases. También pueden haber diabetes por fármacos, claro que sí. Por ejemplo, muy asociado a los antirretrovirales, ¿no? Los antirretrovirales pueden generar resistencia a la insulina y también pueden generar diabetes mellitus. Las tiazidas, por ejemplo, también se pueden relacionar a hiperglicemias. También las estatinas tienen cierto riesgo de generar diabetes mellitus de nuevo, aunque se sabe que son en pacientes que tienen factores de riesgo también metabólicos. Sin embargo, este tipo de diabetes es el menos de 5%, entonces lo más frecuente es la diabetes tipo 2, que es lo que ustedes más van a ver en su día a día, ¿no? Ok, vamos a terminar con estas láminas de esta clase para poder responder, tener más tiempo para responder sus preguntas. Am, en el caso de la diabetes tipo 1, ¿cómo es la fisiopatología? Como es una enfermedad autoinmune, acuérdense que toda enfermedad autoinmune debe tener susceptibilidad genética. O sea, yo tengo que tener esa predisposición para hacer una enfermedad autoinmune. Entonces, si en mi familia, por ejemplo, mi abuelita tiene artritis reumatoidea, mi mamá y mi hermana tienen tiroiditis de Hashimoto, entonces obviamente hay al riesgo de enfermedad autoinmune en mi familia. Entonces tengo esa susceptibilidad. Pero eso no significa que yo voy a hacer un problema autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que tener una situación que gatille la autoinmunidad. Y la mayoría de veces suelen ser virus, ¿no? Algo infeccioso, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la parotiditis, por ejemplo. El virus de la parotiditis puede generar o gatillar el fenómeno de autoinmunidad. Factores dietéticos, por ejemplo, se ha relacionado mucho con el gluten, por ejemplo. El gluten gatilla también la susceptibilidad genética y la autoinmunidad en el paciente con diabetes mellitus tipo 1. O la exposición a algunas toxinas también se ha visto en general. Entonces, eso gatillante es lo que ¡pam! Empieza que en ese paciente que hay susceptibilidad, empieza a producirse los anticuerpos. Entonces, iniciamos con la autoinmunidad humoral, eso quiere decir la formación de anticuerpos. Tenemos los anticuerpos antieslotes, los anticuerpos antiinsulina, tenemos los anti-GAT65, que es la glutamato descarboxilasa. También tenemos los anticuerpos contra el transportador de zinc. Y de estos, casi los que más solemos medir en la práctica clínica son los anti-GAT65. Si bien en el laboratorio se suelen medir otros tipos de anticuerpos, el anti-GAT65 es el que más medimos. Entonces, se generan los anticuerpos y estos anticuerpos empiezan a generar una respuesta inflamatoria que va a llevar luego al despertar también de la parte celular. Entonces vamos a tener, por ejemplo, infiltración por linfocitos T y macrófagos. Entonces todo esto va a llevar a que se inflame el islote de Langerhans. Ya eso se le conoce como insulitis, ¿no? Porque se inflama el islote, entonces una insulitis. Y esta inflamación se debe básicamente porque hay injuria de la célula beta. Entonces se daña la célula beta, se inflama el islote, ¿no? Y empieza a disminuir en el tiempo el porcentaje de la masa celular beta. Entonces vean que ustedes al inicio, cuando recién se despierta la parte de la autoinmunidad, todavía hay un 100% de población celular beta, pero conforme empieza a ver la parte celular, empieza a declinar, declinar, declinar. Llega un momento en donde ya no solamente hay autoinmunidad y daño inflamatorio, sino también ya va a empezar a haber alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, en un inicio serán alteraciones pequeñas que podríamos considerar como prediabetes o hiperglicemia intermedia, y luego cuando el daño ya sea bastante franco, vamos a tener diabetes. Y si ustedes se dan cuenta, cuando empieza la parte autoinmune, va realmente en picada. Es por eso que los pacientes con diabetes tipo 1, lo vamos a ver, hacen clínicas rápidas, debutan de manera muy rápida, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2. Miren cómo cae la curva rápidamente en cuanto a la masa celular beta. Se dice que tiene que estar comprometido el 80-90%, por eso ustedes ven que aquí cuando el 10% solamente queda 10% de masa celular beta, es donde ya entra la fase de diabetes propiamente. En el caso de la diabetes tipo 2, vamos a tener clásicamente la resistencia a la insulina, pero también hay otros factores, como vamos a ver acá. Entonces, vean ustedes, ¿cómo empieza todo? Aquí, esta es la madre del cordero. La obesidad abdominal, los malos estilos de vida. Pero aquí deberíamos sumarle también otras cosas, como por ejemplo también la parte de la predisposición genética, los antecedentes familiares.
Estas dos cosas como que van unidas, ciertamente. Porque ustedes habrán visto muchas veces que hay pacientes que hacen diabetes tipo 2 y que tienen múltiples familiares con diabetes tipo 2 y a veces, por ejemplo, los afectados no tienen a veces obesidad marcada, ¿no? Entonces usted dice, ¿por qué si esta señora toda delgadita y le ha dado diabetes tipo 2? Pero hay una carga genética muy marcada en toda la familia para hacer diabetes tipo 2. Entonces también entra a tallar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Empieza a ver la resistencia a la insulina por factores genéticos, por la parte de la obesidad abdominal, estas hormonas como la resistina, las citoquinas, empieza a haber una resistencia a la acción de la insulina. El páncreas produce insulina, pero esa insulina no puede actuar a nivel de sus receptores porque hay una resistencia. El problema sobre todo está post-receptor, ahí en la cascada dentro de la célula y se inhibe a que pueda haber una respuesta adecuada a la insulina. ¿Qué es lo que hace la célula beta de manera compensatoria? La célula beta lo que hace es trabajar más. Entonces, inicialmente, en las etapas primarias, voy a encontrar resistencia a la insulina con hiperinsulinismo. Entonces, por aquí ustedes ven que la glucosa está normal. Todavía no hay elevación de glucosa, pero sí hay resistencia e hiperinsulinismo. ¿Cómo detectamos aquí clínicamente a los pacientes? Son los pacientes que, por ejemplo, tienen acantosis o tienen acorcordones. Entonces están en esta etapa inicial de donde hay resistencia a la insulina e hiperinsulinismo. Llega un punto en donde el páncreas dice, ya me cansé, ya no puedo seguir fabricando insulina, ya no venzo la resistencia que hay. Entonces, ¿qué empieza con la glucosa? Se empieza a elevar. Usualmente se eleva inicial la glucosa postprandial primero y luego conforme avanza el tiempo se va elevando la glucosa en ayunas. Ambas se van a elevar finalmente, ¿no? Entonces el paciente empieza a tener primero prediabetes y luego finalmente diabetes. Pero vean cómo la curva del incremento en la glucosa no tiene una pendiente como la diabetes tipo 1, ¿no? Y vean cómo también la función celular beta va bajando. Entonces llega un punto en donde la insulina ya no compensa la resistencia que hay. Entonces el paciente empieza a hacer clínicamente diabetes. Cuando tú diagnosticas un paciente que tiene diabetes, atrás hay años de mecanismo de cambios fisiopatológicos en él. Por eso es que cuando tú dices, paciente que debuta con diabetes tipo 1, ¿cuándo le hago el tamizaje de complicaciones por diabetes? A partir de los 5 años. Paciente con diabetes tipo 2, ¿cuándo le hago tamizaje de complicaciones? Desde que se hace el diagnóstico, porque incluso vemos complicaciones de diabetes en la prediabetes. O sea, hay neuropatía en la prediabetes. Hay retinopatía en la prediabetes. Ni qué decir de las complicaciones macrovasculares, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular. Entonces, ahí viene detrás. Por eso es que nosotros tenemos que actuar aquí, o sea, cuando el paciente todavía no tiene factores de riesgo, pero yo puedo actuar sobre ellos. Y mucho más, me quiero ir hacia atrás. Entonces, tratar de imponer un estilo de vida saludable, porque si no, no vamos a poder controlar definitivamente eso. Ahora, si tú no controlas un paciente de forma adecuada, ¿qué es lo que pasa? Al final el paciente con el tiempo ese páncreas se va a agotar y vas a disminuir la reserva pancreática y el paciente va a terminar teniendo hiperglicemias descontroladas y probablemente necesite insulina. Por eso es que en la historia natural de la diabetes tipo 2, muchos de ellos terminan necesitando insulina, porque llega un punto determinado, entonces donde el paciente dice, no, ya el páncreas dice, ya no puedo más, ya no. Entonces, tienes que ponerte insulina. A partir de los 10 años de enfermedad, usualmente aumenta el riesgo de que el paciente necesite insulina ya de forma permanente para poder controlar su glucosa. No todos los casos son iguales, obviamente, pero es lo que vemos en muchos pacientes. Sin embargo, esto no es lo único que hay en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Vean que yo les había hablado de la resistencia a la insulina. ¿Dónde está la resistencia a la insulina? Aquí, porque acuérdense que el músculo y el tejido adiposo necesitan a la insulina para que puedan captar la glucosa. Entonces, si hay resistencia a la insulina, voy a tener disminución de la captación de glucosa en el músculo, disminución de la captación de la glucosa en el adiposo. ¿Quién más? Si no hay insulina, entonces el hígado no puede frenar procesos metabólicos como la gluconeogénesis. Entonces vean que el hígado tiene aumento de la gluconeogénesis, porque el hígado piensa que no hay glucosa. El músculo y el tejido adiposo le dicen, a mí no me está llegando nada, así que tú me mandas glucosa. Entonces el hígado hace gluconeogénesis, ¿no? Entonces, eso está relacionado con la resistencia a la insulina. Pero vean que hay otros cambios más. Entonces, tenemos, por ejemplo, que, como yo les decía, va a llegar a un punto determinado en donde la célula beta se va a cansar.
Entonces va a haber disminución de la masa de las células beta y el paciente va a tener que, al final, también necesidad de utilizar insulina. Miren, el adiposo no solamente va a disminuir la captación de glucosa, sino que va a liberar ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres van a ir a generar lipotoxicidad en el páncreas y van a hacer que haya mayor disfunción de la célula beta pancreática y empeorar el cuadro. ¿Qué más vamos a tener? La célula alfa también se altera. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2 pueden tener aumento de la secreción de glucagón. Suena paradójico, ¿no? Pero es que el cuerpo lo interpreta como que no está llegando glucosa, entonces aumenta la secreción de glucagón para poder compensar ello. Y también hay disfunción de la célula alfa. El riñón, de la misma manera, ¿no? En el riñón hay un aumento en la reabsorción de glucosa. Entonces, ¿para qué el riñón quiere reabsorber más glucosa? Pero sí, en los diabéticos tipo 2 hay aumento en la reabsorción de glucosa. Entonces, reabsorbe más glucosa en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, también es un mecanismo que lleva a que haya mayor hiperglicemia, ¿no? A nivel del intestino, cuando tú comes, habíamos visto en la clase de fisiología, llega la glucosa al intestino y la glucosa en el intestino permite la liberación de incretinas. Las incretinas son hormonas intestinales donde encontramos principalmente al GLP-1 y al GIP, que lo que hacen es estimular a que la célula beta del páncreas fabrique ya insulina. Es una forma de preparar al páncreas para que secrete insulina, pero tienen una vida media muy corta. ¿Qué pasa en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Incluso teniendo vida media muy corta, estos tienen casi un efecto de incretina nulo. Entonces se pierde ese efecto benéfico de estimular al páncreas de manera previa. Entonces eso también hace que haya menor secreción de insulina y lleva a mayor hiperglicemia. Y finalmente, hay disfunción de neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces ya ves que el paciente con diabetes tipo 2 tiene ansiedad por comer, quiere dulce, no puede hacer la dieta porque tiene que comer, comer, comer. Entonces realmente al final, de aquí estos 8 mecanismos fisiopatológicos se conocen como el octeto de Fronzo, porque el doctor de Fronzo es un diabetólogo muy conocido que creó estos mecanismos fisiopatológicos, pero ahora se habla también incluso de algunos componentes más. Se habla, por ejemplo, de la parte de la disfunción del sistema inmunológico generando mayor inflamación. Se habla de la participación de la microbiota intestinal también. Pacientes que tienen malos estilos de vida saludable cambian su microbiota intestinal y eso predispone también a que haya mayor riesgo metabólico. Entonces realmente es muy compleja al final la fisiopatología de la diabetes. Y algo interesante de todo esto es que ahora hay fármacos en todos los puntos, ¿no? Y entonces se están creando más fármacos para tratar de atacar cualquiera de los puntos de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. No solamente la resistencia a la insulina con la famosa metformina, sino también tenemos otros grupos farmacológicos que podríamos utilizar.